estimadas colegas, reciban mi saludo. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 2 del presente curso. Vamos a dar inicio. Un gusto saludarles, esperando que todos y todas se encuentren muy bien de salud. Vamos a proceder a compartir la pantalla para mostrarles el contenido de la sesión de hoy. Bien, nuestro curso virtual de integración de servicios ecosistémicos en la gestión local del territorio con enfoque en las áreas protegidas y otras medidas de conservación locales. Recordar que está siendo patrocinado por el Ministerio del Ambiente y por el proyecto de áreas protegidas locales de la cooperación alemana GIZ, ¿no? A través de la Universidad Científica del Sur. Bien, vamos a conocer un poco el contenido de la segunda sesión del presente curso. Estamos, recordemos todos y todas, dentro del primer módulo, que corresponde a introducción y bases conceptuales en el marco de este curso. Hoy día vamos a abordar aspectos relacionados con el proceso del desarrollo, de la evolución del desarrollo sostenible, mirando los beneficios de la conservación post el año 2000. En sesión pasada hemos revisado un poco cómo fueron los orígenes de este enfoque del desarrollo sostenible, los procesos y los principales hitos de la evolución de este enfoque. Hemos obviamente abordado los diversos tratados internacionales que se desprenden a partir de la Convención de Río del año 1992. Y para el día de hoy, en esta sesión, vamos a abordar los siguientes tópicos: desarrollo sostenible y biodiversidad, el marco del post-2000, mirando a los beneficios de la conservación, la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, y la agenda post-2020 y reflexiones sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que en este caso van a estar a cargo de una experta invitada, es la doctora María Luisa del Río Mispireta, experta en gestión de biodiversidad y en más de una oportunidad ha formado parte del equipo peruano que ha participado en las convenciones de las partes en el marco del convenio de diversidad biológica. Qué mejor que la doctora María Luisa para compartir un poco las reflexiones sobre la perspectiva del desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible específicamente. Es más, con una mirada incluso al 2030. Eso en el último segmento de la sesión de hoy. Dentro de todos estos elementos que vamos a revisar y que van a estar a cargo de mi persona, vamos a tratar de hacer una orientación justamente dando un poco la mirada al contexto nacional, el desarrollo sostenible dentro del marco nacional, ¿correcto? Bien, comenzamos. Hemos estado revisando en la sesión pasada la parte conceptual, obviamente, de lo que representa el desarrollo sostenible, este enfoque llamado desarrollo sostenible y que durante los últimos años ha venido cobrando mucha fuerza a nivel global, ¿correcto? Dentro incluso de la formación tanto profesional y podríamos, ¿por qué no decir incluso hasta la formación escolar, ya se habla de esta terminología en la currícula de
de los estudiantes, ¿no? Y no es más que, desde el punto de vista conceptual, aquel desarrollo que va a satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras, ¿no? Para satisfacer sus propias necesidades. Esto es una concepción acuñada por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo desde el año 1987. Y siempre vamos a tener en cuenta, estimadas y estimados colegas, estos tres pilares sobre cuya base descansa esta concepción de desarrollo sostenible. Por un lado, vamos a tener la dimensión social, por otro lado, la dimensión económica y la dimensión ambiental. La confluencia de estos tres pilares, justamente, reitero, son la base sobre la cual se concibe el enfoque, la mirada de la concepción de desarrollo sostenible. Esto es aplicable para diversas disciplinas, para diversas políticas que los países vienen trabajando y planificando justamente las llamadas políticas de gobierno, ¿no? Ahora bien, dentro del marco del Convenio de Diversidad Biológica, siempre no debemos de olvidar los tres principales objetivos sobre los cuales se encuentran sostenidas el Convenio de Diversidad Biológica. Todo el quehacer de la gestión en materia de biodiversidad en nuestro país y de igual manera todo el quehacer en gestión medioambiental en el Perú se encuentran estrechamente enmarcados dentro de estos tres objetivos. La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, que es un componente de la biodiversidad. Bien, hay que comentar que dentro de los resultados del Convenio de Diversidad Biológica se encuentran priorizados un conjunto de temas que son elementales y temas de los cuales se desencadenan un conjunto de políticas en las naciones. Para el caso, obviamente, del Perú, esto no es ajeno, ¿no? Y podríamos citar como temas priorizados agricultura y biodiversidad, biodiversidad, tierras áridas y subhúmedas, biodiversidad forestal, biodiversidad de aguas continentales, biodiversidad de islas, biodiversidad marino-costera, biodiversidad de montañas. De igual manera, existen un conglomerado de los llamados temas transversales. Dentro de estos temas transversales podemos citar, por ejemplo, y aquí quizá vamos a comenzar a hacer algunos énfasis especiales, la diversidad biológica y cultural, la diversidad biológica para el desarrollo, el cambio climático y diversidad biológica, que tiene mucha vinculación con la temática del presente curso de integración de servicios ecosistémicos, la parte comunicacional, la parte educativa y el trabajo sobre la conciencia pública. Tiene muchísimo que ver en el éxito de la aplicabilidad de las políticas en materia de medio ambiente en un país. Ahora, sin ir muy lejos y nuevamente trayendo a colación la esencia del presente curso, la biodiversidad no solamente para, digamos, trabajar esquemas de gestión, solo necesita hacer investigación, conocer el funcionamiento
de los recursos naturales y de sus procesos, los servicios y bienes ambientales que estos brindan, sino también debemos de cerrar el círculo sabiendo cómo comunicamos esa biodiversidad a los ciudadanos y ciudadanas. Por ello es muy importante el aspecto de la comunicación. Otros temas transversales podemos citar medidas económicas, comerciales y de incentivos. El enfoque por ecosistemas es justamente uno de los elementos sobre los cuales se basa, en esencia, el presente curso. Y es justamente ese enfoque el que, a través de una metodología, que es, digamos, la parte medular de este curso y que sesiones más adelante vamos a compartir con cada uno de ustedes, justamente es la lógica de cómo insertamos este enfoque por ecosistemas dentro de dos mecanismos de gestión. Primero, cómo insertamos el llamado enfoque por ecosistemas dentro del desarrollo, la construcción de las llamadas políticas de gestión. Y luego, cómo insertamos también ese enfoque por ecosistemas dentro de la formulación de las inversiones. Inversiones, obviamente, en materia de naturaleza. ¿Sí? El enfoque de género y diversidad biológica en los últimos años ha tomado muchísima preponderancia y es un eje, es un elemento que quizá en décadas pasadas no venía siendo muy tomado en cuenta. Se ha visto lo neurálgico que representa hacer el énfasis e incorporar el enfoque de género en el quehacer de la gestión de la biodiversidad. Se va también a encontrar como temas transversales las estrategias mundiales para la conservación de especies vegetales, iniciativas mundiales sobre taxonomía, salud y diversidad biológica, que es algo que nos lleva a pensar o traer a colación el actual contexto que se está viviendo a nivel global, obviamente Perú, ¿no? Ya que atravesamos este escenario de una pandemia atroz, ¿no? Se podría decir prácticamente apocalíptica, impensada hasta hace quizá 2 años atrás, pero que es parte ahora de nuestra realidad y en el futuro de una nueva convivencia con todo esto que se viene dando. Entonces hay una estrecha ligazón entre salud y diversidad biológica. La evaluación del impacto ambiental, si tenemos obviamente canales de inversiones, ¿sí? En el territorio, inversiones digamos, en donde muchas veces los ecosistemas y los bienes y servicios asociados a estos o se van a ver afectados o en su efecto también van a necesitar de inversión para poder fortalecer, digamos, su sostenibilidad a futuro. Eso lo vamos a abordar en sesiones más adelante. La identificación, la vigilancia, indicadores y evaluaciones, totalmente importantísimo como temas transversales para el desarrollo del presente curso. Vamos también a encontrar dentro de los temas transversales del Convenio de Diversidad Biológica los elementos relacionados con especies exóticas e invasoras. En muchos casos termina siendo un generador de grandes pérdidas económicas para las poblaciones. Responsabilidad y compensaciones, áreas protegidas, utilización sostenible de la diversidad biológica. También esto lo vamos a abordar desde el punto de vista de la conservación productiva. Transferencia de tecnología y cooperación. Turismo y diversidad biológica. Conocimientos e innovaciones y prácticas tradicionales es algo
muy relevante, es algo muy importantísimo. Identificar primero estos saberes y conocimientos ancestrales y luego revalorarlos. Cuestiones nuevas e incipientes, que son otros, digamos, elementos poco abordados muchas veces. Dentro del marco también del Convenio de Diversidad Biológica, vamos a encontrar algunos compromisos de los países respecto al convenio. Dentro de estos compromisos, que en realidad son muchos y cada vez se van trazando nuevas brechas, nuevas metas, quizá más específicas. Podemos citar algunos, solamente a manera de referencia, como la identificación y seguimiento de los componentes de biodiversidad, ¿no? Especies, genes y ecosistemas. Establecimiento de áreas naturales protegidas y la promoción de un desarrollo ambiental adecuado en las zonas contiguas a estos espacios protegidos, que es justamente como que un nuevo enfoque que se viene trabajando. Rehabilitación y restauración de ecosistemas que han sido degradados, y la promoción en lo que respecta a recuperar especies que se encuentren en cierto riesgo o especies que tengan capacidad de ser residentes locales, ¿no? Esto hace alusión justamente a aquellas especies que tienen la condición de migratorias transfronterizas. Respecto a la preservación y el mantenimiento de los conocimientos tradicionales vinculados con los usos que pueden tener, el uso sostenible que puede tener la diversidad biológica, con participación principalmente, ¿no?, de la población local, ¿sí? Vamos a ir viendo que, por ejemplo, dentro de la concepción tanto de políticas y directivas de gestión como la concepción de proyectos de inversión, independientemente del origen del financiamiento, una de las claves de éxito para la prosperidad, tanto si son políticas como si son proyectos de inversión, es la ineludible necesidad de incorporar la participación de la población local. Esa población que vive en ese mismo territorio, donde se generan un conjunto de procesos y hay una confluencia enorme de intereses. Control de riesgos que planean los organismos modificados por la biotecnología, prevención e introducción de especies exóticas e invasoras, lo hemos comentado hace un momento, utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad, pero ya desde la mirada de la participación, de los beneficios que estas puedan generar. La promoción y participación del público, particularmente cuando se trata de evaluar los impactos ambientales de algunos proyectos. Vale decir, si estamos en la lógica de trabajar a través de este curso en una metodología llamada integración de servicios ecosistémicos, es muy importante que en la etapa de implementación del instrumento de gestión ambiental de cada uno de estos proyectos es saludable, es recomendable, ¿no? La pertinencia de los llamados sistemas de monitoreo participativos, ¿no? Los planes de manejo, los planes de monitoreo, es saludable que tengan la participación de los actores locales que potencialmente podrían estar siendo afectados producto de los efectos colaterales de las actividades propiamente del desarrollo de estas inversiones, de estos proyectos de inversión. Presentación de informes sobre la manera en que cada país cumple sus metas en materia de biodiversidad. Aquí hacemos alusión de las metas de Aichi y hoy día vamos a hablar un poquito más a detalle al respecto.
Y dicho sea de paso, también la parte de educación y sensibilización de esas poblaciones locales respecto a lo que está pasando con su entorno, con su territorio, los recursos naturales que yacen en ese espacio. Bien, a manera de resumen de lo que acabamos de comentar, eh, podemos llegar a, digamos, a la conclusión que el convenio de diversidad biológica tiene como propósito generar un conjunto de compromisos, ¿no? Compromisos de los países signatarios, justamente eh, en la medida que dentro de sus políticas de gobierno puedan adoptarse estas responsabilidades. Eh, el convenio de diversidad biológica, por ejemplo, para el caso peruano, al ser un tratado y entrar en vigor, es responsabilidad del gobierno peruano velar por su correcta, adecuada y oportuno cumplimiento. Dentro de eso podemos citar algunos aspectos resaltantes como parte de esos llamados compromisos. Por ejemplo, el establecimiento de áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento gestionadas ambientalmente de manera sostenible, rehabilitar y restaurar ecosistemas que ya han sido degradados por algún tipo de impacto, ¿no? El respeto a la protección de los conocimientos tradicionales, ya lo hemos mencionado, prevención, control y erradicación de algunos elementos que generan un impacto a los recursos naturales. De igual manera, aquellos temas relacionados con, digamos, los posibles riesgos de los organismos vivos modificados, participación de la ciudadanía, ¿no? En los procesos de toma de decisiones. Y aquí podemos hacer una alusión, por ejemplo, a la ley de consulta previa. Educación y sensibilización ambiental de los ciudadanos y ciudadanas, utilización sostenible de participación de los beneficios y obviamente ya a nivel del marco institucional la responsabilidad sectorial que existe justamente en hacer una evaluación del estado de avance y el grado de cumplimiento cada cierta cantidad de años respecto al convenio de diversidad biológica y su implementación. Bien, el plan estratégico de diversidad, biodiversidad y las metas Aichi se plantean en el 2010 y entran, digamos, en operatividad o entran en implementación, si cabe el término, entre el 2011 al 2020. Y obviamente van a generar todo un conjunto de medidas orientadas a el cumplimiento de estas llamadas metas. Vale decir, para llegar al alcance de las metas trazadas según los acuerdos internacionales, nuestro país tiene que implementar un conjunto de medidas. Y esas medidas periódicamente deben de ser evaluadas. Estamos en el año 2021. Como pueden notar, las metas Aichi ya cumplieron su periodo de vigencia, ya fueron evaluadas. En un momento vamos a ver cuáles, digamos, son las conclusiones o los resultados. Y se llaman Aichi, quizá de manera anecdótica comentarles, ya que fueron suscritas en la prefectura de una ciudad llamada Aichi. Por eso la adopción de ese nombre, ¿no? En Japón. Se aprobó este plan estratégico con miras obviamente a 10 años. Este plan va a proporcionar un marco global sobre la diversidad biológica y lo que busca es establecer acciones, medidas concretas para detener la pérdida de la biodiversidad. Son 20 las metas Aichi. Cada uno, digamos, obedece a una temática puntual y específica, sin embargo, están
como que agrupadas temáticamente a su vez. Este plan sirve de base para las estrategias del sistema de las Naciones Unidas y para que todos los socios involucrados en materia de la gestión de biodiversidad puedan plantear sus políticas a nivel de cada país. Más adelante vamos a revisar a detalle quizá las metas, pero aquí yo quería hacer un especial énfasis, si queremos hablar obviamente del Plan Estratégico de Biodiversidad y Metas Aichi, concentrarnos en la meta 11. Y esto debido a que la meta 11 alude a un conjunto de intervenciones, las cuales se encuentran articuladas o concatenadas a los distintos quehaceres, digamos, del sector ambiental. Textualmente, la meta 11 define que al menos el 17% de las áreas terrestres de los países signatarios del Convenio de Diversidad Biológica y sus aguas continentales, más un 10% de las áreas marinas y costeras de estos países, especialmente áreas de importancia para biodiversidad y servicios ecosistémicos, deberán ser conservados a través de algunos mecanismos de conservación de diversidad biológica, valga la redundancia, u otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas que son manejadas, ojo, efectivamente, ecológicamente representativas, sistemas bien conectados, sistemas que estén integrados a un paisaje mucho más amplio y paisajes marinos a su vez, ¿no? Entonces, miren ustedes qué interesante, qué bien construido está, digamos, el texto de esta meta. Eso desde el punto de vista digamos, de reto, ¿no? No obstante, de los países que, digamos, han suscrito las metas Aichi, no todos las han cumplido, y esa es una novedad que también vamos a revisar en un momento. En el caso, solamente de manera de referencia del Perú, sí se ha cumplido con la meta al 2020 del 17% de áreas terrestres y aguas continentales protegidas. Eso se ha cumplido básicamente con la cobertura de espacios protegidos que tenemos en el SINAMPE, en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Entonces, va a 17 y un poco más incluso. Sin embargo, con el 10% de áreas marinas y costeras, el Perú tiene una gran deuda, ¿no? Al convenio, a las metas Aichi y subsecuentemente con el convenio de diversidad biológica. Ya que si hacemos una sumatoria de todos los modelos de conservación de biodiversidad bajo esta figura de áreas protegidas, no llegamos ni al 1%. Si sumamos, digamos, estos espacios protegidos, Reserva Nacional San Fernando, estas unidades que componen la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Reserva Nacional de Paracas y algunas otras unidades más que forman parte del SINAMPE, no alcanzan, repito, ni siquiera al 1%. Entonces hay una deuda. En el marco de esas responsabilidades, y es de público conocimiento, que en el ámbito norte costero de nuestro país hay un proyecto para la declaratoria de un área natural protegida bastante grande, ¿no? La Reserva del Mar Tropical. Y hay otra que acaba de ser creada, cuya propuesta obviamente es mucho más joven, ¿no? Desde la lógica de propuesta. Y acaba de ser creada, digamos, hace muy poco tiempo como Reserva Nacional.
y es la primera reserva nacional enteramente marina. Estamos hablando de la Reserva Nacional de la Dorsal de Nazca. Con la dorsal de Nazca más las ya existentes, estamos como que bordeando aproximadamente el 8% de este compromiso. Ojo, recordemos que este compromiso cerró su contabilización en el año 2020. Otro comentario que podríamos desprender de esta meta 11 es que en este momento justamente los países y a través de sus comisiones de expertos vienen trabajando la propuesta para las nuevas metas al 2030, ¿no? Al año 2030. Teniendo en cuenta que por este tema del contexto de pandemia, esta reunión debió llevarse el año pasado, no se pudo, se va a llevar este año, se va a llevar a cabo este año, y para esta reunión ya se debe de acudir por consenso con una propuesta previa, la cual obviamente es discutida y luego es aprobada en la conferencia de las partes. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, entendemos que por lógica va a adoptar, digamos, el nombre de la ciudad o del lugar en el cual, digamos, vayan a sesionar las partes, donde se lleve la copa, ¿no? Por ahí hablan de una ciudad también en el oriente llamada Kunming, no se sabe, pero en buena cuenta lo primordial, más que el nombre, es los compromisos que previamente se lleguen a acordar. Hay trascendidos a través de las comisiones de expertos que probablemente esta meta del 17% suba a 30% para el año 2030 o quizá un poco más. Y la del 10% de áreas marinas costeras protegidas probablemente esté subiendo a 15 o quizá un porcentaje un poco mayor. Hay países que sí la han cumplido, pero hay algunos otros, como lamentablemente es el caso de Perú, que están en proceso. Hay elementos, y vale el comentario, como por ejemplo la cobertura de las áreas naturales protegidas que se deben de tomar en cuenta para contabilizar, para cuantificar estos espacios. Por ejemplo, la representatividad ecológica y la llamada efectividad del manejo que deben de tener estos espacios que potencialmente pueden ser contabilizados como parte de estos compromisos cumplidos. Otro elemento es la conectividad. Entonces, esto nos hace recordar que cuando tengamos que desarrollar o crear, formular proyectos de inversión en materia de biodiversidad o que estén estrechamente vinculados a biodiversidad, y pensemos en hacer la inserción del enfoque ecosistémico, justamente estos alcances son los que deben de tomar principal énfasis. Cobertura de áreas, proximidad a las áreas, si el proyecto puede estar contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de esa representatividad ecológica, si contribuye a hacer mucho más efectivo el manejo de los recursos naturales de estos espacios y la conectividad que de pronto puedan estar generando los lugares donde se hagan estas intervenciones en materia de inversión. Entonces, miren ustedes, estimadas y estimados colegas, cuán importante constituye, por ejemplo, estas metas, ¿no? Y cuán importante también van a ser las que vayan a constituir como las nuevas metas al 2030. Ahora bien, periódicamente, en el marco justamente de la evaluación de estos compromisos, de estas responsabilidades derivadas del Convenio de Diversidad Biológica, hay algunas entidades internacionales constituidas, digamos, por académicos destacados, expertos destacados,
El IDBES es, por ejemplo, la plataforma intergubernamental de científicos para la normativa sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, ¿no? Es un equipo internacional de connotados especialistas que periódicamente hacen diagnósticos del nivel de conservación o el estado de conservación de la biodiversidad a nivel global. Y a su vez de igual manera, el nivel de cumplimiento que se tiene por parte del convenio de diversidad biológica. Entre ellos, obviamente, por decir las metas Aichi. Esto fue establecido en Panamá en el 2012, fueron 94 gobiernos, no es un organismo de Naciones Unidas, pero es un órgano consultivo, ¿no? Si cabe el término, de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente Humano, en que en el 2013 o a partir de 2013 siempre las Naciones Unidas, digamos, hace esta alianza en adelante para prestar estos servicios especializados, ¿no? De estos expertos. Y periódicamente generan un informe, ¿no? Que es el famoso informe o reporte del IDBES. Es un diagnóstico muy, muy interesante, muy completo, muy serio, que justamente lo que hace es, de cierta manera, medir el estado de conservación de los ecosistemas. El IPBES, después de su creación y hasta la actualidad, ya tiene 134 estados que son miembros. Entre ellas justamente lo componen representantes de organismos no gubernamentales, algunas organizaciones, convenciones y grupos de la sociedad civil organizada. Forman parte de este equipo, este staff de observadores. Normalmente el trabajo de IDBES se puede agrupar en 4 áreas complementarias, ¿no? En el marco de sus reportes. La imagen que ven ahí es uno de ellos. Evaluaciones, y evalúan temas, por ejemplo, el estado situacional de los agentes polinizadores, que esto es importantísimo para la sostenibilidad del planeta y la producción de alimentos. También se abocan como científicos a la parte de ir perfeccionando algunas metodologías que permiten justamente hacer modelamientos, la prospección de escenarios futuros bajo un determinado ritmo o comportamiento de la población humana. Vale decir, si seguimos contaminando al mismo ritmo que hemos contaminado los últimos años, ¿cuál sería la perspectiva del impacto de aquí a 10, 15, 20, 30, quizá más años? Entonces, estos diagnósticos, estas prospecciones son las que se encargan de hacer estos expertos. Por otro lado, trabajan figuras como el soporte de políticas, identificación de herramientas, metodologías para el diseño de políticas que deben adoptar los países, ¿no? Es como, repito, un órgano asesor o consultivo. Creación de capacidad y conocimiento, ¿no? También hacen formación, perfeccionamiento, capacitación a los profesionales sectoriales de los distintos países. Y el aspecto comunicacional y de divulgación, garantizando el mayor alcance e impacto del trabajo que realizan, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de muchos diagnósticos a nivel de imagen que propicia IDBES con todo su aparato, su conocimiento, los softwares que maneja, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este es un planiferio sobre pérdida de biodiversidad, ¿no? Esto es un dato al 2016. Y se habla, por ejemplo, de las zonas que están, este es un mapa de calor, entre comillas, y los sitios más rojos son aquellos que están perdiendo biodiversidad por encima del 40%, ¿no?
y obviamente los que están en azul son los que menos pierden, pero en algunos casos son aquellas regiones o territorios que también cuentan ya de por sí con menos biodiversidad, en algunos casos. Entonces, modelamientos como estos, a lo que yo iba, son los que, por ejemplo, desarrollan los expertos del IPBES. Ahora, para hablar también de metas Aichi, IPBES también trabaja la figura del seguimiento y la evaluación del nivel de cumplimiento de, por ejemplo, las metas Aichi. Y aquí vamos a encontrar pues un diagnóstico rápido al 2020 de cuál ha sido pues a nivel global el nivel de cumplimiento de las metas. Están las 20 metas, los grados de cumplimiento, ¿no? Bueno, moderado y no muy bueno que digamos. Y vemos pues que hay una brecha bastante interesante, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, en la columna de bueno, son pocos digamos, el promedio ponderado que han alcanzado ese estatus, ¿no? Aunque podemos citar, por ejemplo, especies priorizadas invasoras, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se ha llegado a la identificación en casi todos los países de qué ámbitos, qué territorios tienen, digamos, este tipo de problemas. A nivel de ese compromiso. En lo que respecta al nivel de cumplimiento de porcentajes de áreas protegidas, tanto terrestres como marinas, se puede decir que el ponderado nos dice que está muy bien, ¿no? Está en color verde, ¿no? Cumplimiento del protocolo de Nagoya, ¿no? Y algunos otros compromisos adoptados son los pocos que caen en color verde. La mayoría está en amarillo y otro tanto similar está aún en rojo. Entonces, la pregunta reflexiva sería, bueno, ¿cuál es el grado de cumplimiento que están teniendo los países respecto a los compromisos que adoptan? ¿Estarán planteando cada vez que se reúnen en las conferencias de las partes de manera sincerada un buen... se estarán poniendo una buena valla o se estarán poniendo una valla un poquito más ambiciosa de lo que deberían hacer? Entonces, es una pregunta que de pronto queda para la reflexión. Lo real y concreto es que cada país debe velar justamente por el cumplimiento de sus responsabilidades en el marco de asumir sus compromisos como país, como Estado. En lo que respecta al Perú, también, bueno, tiene sus propias brechas pendientes. Si hablamos de planes estratégicos, deberíamos, en materia de diversidad biológica, vemos un poco cómo ha sido la evolución desde la entrada en vigor del Convenio de Diversidad Biológica en el año 93, ¿no? Un año después de la Convención de Río, para el Perú. Tenemos un primer plan estratégico que entró en vigencia en el 2002 al 2010, y ahí se trabajaban todavía bajo la figura de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lo que ahora se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, primero eran solamente 8, luego fueron 17, ¿no? Estos se concibieron ya posteriormente, ¿no? A partir del 2011, juntamente con las llamadas metas Aichi. Ahora bien, en adelante hay todo un gran desafío justamente bajo la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más adelante vamos a mostrar un video bastante interesante, muy específico, justamente que habla sobre la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Ahora bien, hay el marco nacional sobre el desarrollo sostenible. Ya hemos hablado en la sesión de hoy un poco toda la connotación a nivel internacional, y cómo son los mecanismos de ir aterrizando. Ahora vamos a ver un poco cómo es a nivel nacional.
El desarrollo sostenible obviamente está ligado al plan estratégico para la diversidad biológica. Esto pensado justamente durante el periodo de vigencia de las llamadas metas Aichi, les comentaba hace un momento, entre el 2011 y el 2020. Este es un documento y dicho sea paso es una norma. Estas son las 20 metas Aichi dentro de los 5 grupos que estas representan, como ya se los había anticipado hace un momento. Aquel conjunto de metas que están enmarcadas dentro de lo que se podría llamar incorporación y biodiversidad. Aquel otro conjunto que se orienta netamente a lo que es protección, ¿no? Ahí están áreas protegidas, evitar la extinción, conservar el patrimonio genético. Otro pequeño grupo, bueno, en realidad son dos, orientadas a actividades de restauración. Otro a el tema de la conservación de los recursos genéticos. Y un grupo interesante que concentran, digamos, las acciones que se orientan a velar para que las otras 16 puedan, digamos, ser cumplidas, ¿no? Como más que todo las que podrían estar representando una mirada de gestión netamente, ¿no? Cómo hacer que las otras 16 puedan caminar. Dentro de ellas, por ejemplo, aquellas que hablan del seguimiento, ¿no? El seguimiento de los instrumentos de gestión. Cómo hago el seguimiento para respetar y conservar los conocimientos tradicionales, mejorar el conocimiento y la movilización de los recursos, el llamado financiamiento ambiental. ¿Correcto? Dentro del financiamiento ambiental vamos en las próximas sesiones también a desglosar un poco más a detalle las distintas fuentes de financiamiento que al momento existen en esta materia. La integración de la biodiversidad y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo llegan a hacer esta articulación, estos dos grandes componentes, ¿no? Biodiversidad y objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, vamos a ver aquí cómo se van a comenzar a vincular, cómo ellas se van a llegar a asociar, cómo están articuladas, digamos, cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible con, de pronto, algunas de las llamadas metas Aichi. Y esto va a tener continuación, porque si bien es cierto, Aichi ya terminó su periodo de vigencia, les comenté que en este momento ya se vienen construyendo las nuevas metas al 2030, entonces también habrán este match, también habrán esta vinculación. Aquí podemos ver los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estoy tapando aquí, disculpen, la cámara es agua potable y saneamiento. Y aquí vamos a ver cómo o con qué meta Aichi se vincula, ¿no es cierto? Miren, erradicación de pobreza se vincula con la 14, con la meta Aichi 14, lucha contra el hambre con la 7 y la 13, educación y calidad con la 12 y así. Por ejemplo, algo bastante interesante es que desde la 13, que es lucha contra el cambio climático, la 14, que es conservación de flora y fauna acuática, y la 15, que es flora y fauna terrestre, se encuentran aglutinando la mayor cantidad de metas Aichi, áreas protegidas, etc. Y el objetivo de desarrollo sostenible número 17, que personalmente siempre hago ese énfasis, considero que es de pronto eminentemente estratégico, ya que sin que exista el 17 creo que ninguna de las anteriores 16 podría gatillarse. Tienen la misma lógica, tienen el mismo
sentido con el que han sido planteados los cuatro últimas metas Aichi, ¿no? La 16, la 17, perdón, la 17, 18, 19 y la 20, ¿no? Ahora, a nivel sectorial, en el Ministerio del Ambiente, ojo, ya estamos hablando de la parte de la realidad nacional, ¿no? A nivel sectorial, esto se encuentra traducido en tres grandes líneas de intervención, líneas estratégicas sectoriales que tiene el Ministerio del Ambiente. Perú limpio, Perú natural y Perú inclusivo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, dentro de estas tres líneas estratégicas grandes que tiene el Ministerio del Ambiente, vamos a encontrar que se encuentran transversalizadas metas Aichi y objetivos de desarrollo sostenible, ambos desprendidos del Convenio de Diversidad Biológica. La pregunta es, ¿y cómo se vinculan con los demás sectores, ¿no? Si eso es a nivel del Ministerio del Ambiente. Yo acá siempre hago alusión a un término que lo he escuchado muchas veces al biólogo José Álvarez, director general de Diversidad Biológica, que es los peruanos y también los servidores públicos, más aún si trabajamos en materia de medio ambiente, biodiversidad, recursos naturales, debemos de promover, cultivar, difundir, un término bastante interesante, ¿no? Él le llama desambientalizar el medio ambiente. ¿Y a qué alude? Justamente alude a romper ese paradigma equivocado de pensar que todo lo concerniente al medio ambiente es eminentemente, digamos, del sector ambiente, cosa que es equivocado, ¿no es cierto? El enfoque ambiental o el quehacer ambiental es un elemento transversal a todos los sectores. Por lo tanto, decimos que es transsectorial, ¿no es cierto? En esta diapositiva, que es justamente del Ministerio del Ambiente, da una muestra que, por ejemplo, los distintos ministerios, los distintos sectores, deben tener insertos dentro de sus planes estratégicos institucionales ese enfoque de las políticas ambientales, ¿no? Independientemente que sean salud, producción, transporte, energía, minas, economía, todos, absolutamente todos. Eso desde el punto de vista de los sectores. Por eso se habla de articulación de instrumentos de política. Por citar una, ¿no? La Ley de Conservación y Aprovechamiento de la Diversidad Biológica es transversal a cualquier sector, lo que quiere decir que todas las normas específicas, especiales que cada uno de estos sectores promulguen deben estar estrechamente, digamos, articuladas a normas como las de este rango, ¿no? Que es una ley de conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Justamente para que estas políticas, estas directrices puedan funcionar. Imaginémonos que una norma del sector energía y minas no esté, digamos, concatenada, no esté vinculada a los preceptos que derivan de esta ley. Simplemente podrían terminar dictando una ley, digamos, contradictoria, ¿no? Entonces, ojo, y esto es a nivel del sistema, del sistema nacional, ¿no? O a nivel nacional, porque también existe el otro nivel, el nivel regional, ¿no? Acuérdense ustedes, estimadas y estimados colegas, que existen, así como sectores, también existen niveles de gobierno, ¿no? Y a nivel, y si queremos hablar de niveles de gobierno, existen los niveles nacionales, que estamos viendo aquí, luego existen el nivel subnacional, compuesto por los gobiernos regionales,
y los gobiernos locales. Por eso se habla que a su vez de intersectorialidad o multisectorialidad, también deben obedecer a una articulación multinivel, ¿no? Nivel local, nivel regional, nivel nacional. Pero también hay una articulación a nivel multiactor, ¿correcto? Hay otro componente que se llama sociedad civil. Y ese componente está representado no solamente por la propia sociedad civil organizada, sino ahí también está el plano que no es parte del Estado, que es el plano privado, las empresas, las inversiones privadas. Y también está dentro de la sociedad civil los pueblos originarios, ¿no? Las comunidades campesinas, comunidades nativas, etc. Entonces, nuevamente volviendo al tema de desambientalizar el término ambiental, ¿no? Puede sonar una paradoja, una contradicción, ¿no? O, y lo que se trata que no es que el tema ambiental solo le atañe al Ministerio del Ambiente, si hablamos a nivel nacional. Si hablamos a nivel de gobiernos regionales, no es que el tema ambiental solamente es un quehacer de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, o del ARA, de pronto, según sea el caso. Y si estamos hablando de un gobierno local, no solamente estamos hablando de la subgerencia de medio ambiente y de servicios comunales, como en algunos municipios se les denomina, sino es un tema que debe ser transversalizado a través de las distintas áreas o oficinas que una entidad pública debe tener. A eso se orienta. Es así que, por ejemplo, en un gobierno regional, la oficina o la gerencia de presupuesto y planificación debe también asimilar, debe tener un conocimiento mínimo de no solamente la normativa en materia ambiental, sino también en las necesidades de generar inversiones en esa materia. Entonces debe haber una articulación muy estrecha entre gerencias, pero también a nivel de conocimiento del personal de ambas gerencias. Tanto la de recursos naturales debe, su personal o su staff de servidores públicos debe de conocer sobre materia de inversión. Y viceversa, dentro de la gerencia de presupuesto y planificación, deben de conocer sobre aspectos mínimos de la base legal y de la realidad ambiental del territorio. Hacia eso se encuentra orientado el comentario. Aquí hay algunos hitos importantes a nivel nacional y aplica un símil, como yo lo decía, para el caso del convenio de diversidad biológica. Recordemos que el convenio de diversidad biológica se da por acá, en el año 1992. En el 93 el Perú ratifica, digamos, el formar parte del convenio de diversidad biológica y entra en vigor, como dicen los abogados. Y a partir de ello se comienzan a generar un efecto, digamos, virtuoso. Creación del Consejo Nacional del Ambiente. Por acá también hay creación del Fondo de Áreas Naturales Protegidas. Se da la primera ley de áreas naturales protegidas. La primera ley de conservación y aprovechamiento de la biodiversidad. En el 2001, como CONAN, se aprueba la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la primera estrategia. Y en el 2002 se crean los gobiernos regionales, en el 2003 se implementan. Comienza un proceso lento, pero progresivo, de transferencia de funciones y competencias del gobierno central a los gobiernos regionales. Por aquí se da la creación del sistema de gestión ambiental. Y en el 2008 se da otro hito, que es la creación del Ministerio del Ambiente.
Entonces, lo que antes era un consejo, el CONAM, el Consejo Nacional del Ambiente, creado en el 94, en el 2008, ¿no?, se crea un ministerio. CONAM, digamos, concluye sus funciones, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y algunos órganos adscritos, digamos, también al Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces comienza también todo un proceso bastante interesante de empoderamiento del sector ambiente, ¿no?, como pueden ver ahí, ¿no? Y conforme ha ido transcurriendo los años, se van adoptando nuevos compromisos y compromisos, digamos, más aterrizados, pero a su vez a nivel de país se comienza este proceso cascada, ¿no?, de cómo, digamos, a nivel de los gobiernos regionales y gobiernos locales se comienza a implementar en el contenido de sus instrumentos de gestión, de sus políticas, justamente el enfoque que se desprende del Convenio de Diversidad Biológica. Bueno, a nivel nacional existe una Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Esta estrategia contiene un plan de acción, ¿no? Tiene 6 objetivos, 13 metas, ¿no? Hay un plan de acción al 2021, o sea, hasta este año. Este ha sido precisado, ahora hay 13 metas con 90 acciones específicas. Recientemente ha salido una norma que hace un sinceramiento de este contenido. Este plan de acción, que es la manera como se implementa el Convenio de Diversidad Biológica a nivel país, justamente recoge dentro de sus objetivos estratégicos también el mismo espíritu, la misma esencia que tiene el Convenio de Diversidad Biológica. Tal es así que el objetivo estratégico 1 está relacionado con la lógica de conservar. El objetivo estratégico número 2 está orientado a lo referente a uso sostenible de los recursos naturales, ¿no?, la contribución que hace la diversidad biológica. El objetivo estratégico 3 está orientado a la protección de las presiones que pudieran haber a la biodiversidad. El 4 está orientado a cómo, digamos, el gobierno en sus distintos niveles, o el Estado en sus distintos niveles, debe trabajar aspectos de fortalecimiento de estas políticas. El objetivo estratégico 5 se orienta a acciones ligadas a promover ciencia en materia, digamos, de diversidad biológica, ¿no?, aspectos genéticos, mejorando y la recuperación de los mismos, la restauración, etc., ¿no? Y un objetivo estratégico 6 que se orienta a cómo trabajar la gobernanza en materia de diversidad biológica, ¿no? Cómo se definen las actividades para propiciar este involucramiento que debe haber de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, dentro de esta estrategia también miren qué interesante es, porque también recoge sus propios enfoques, ¿no?, derivados del Convenio de Diversidad Biológica, ¿no? Esta estrategia, por ejemplo, plantea enfoques ecosistémicos de cuenca, enfoque de ecogestión y gestión participativa, enfoque intercultural, enfoque de manejo adaptativo, enfoque de conservación productiva, enfoque de participación justa y equitativa, enfoque de adaptación al cambio climático. Es una diapositiva del Ministerio del Ambiente y lo que muestra es justamente todos estos enfoques bastante novedosos que encierra esta estrategia. Esta es la publicación que les comenté hace un momento, data de fines de marzo del año 2021, y lo que trata es, coincidentemente en el marco de la pandemia, muchos de estos compromisos, digamos, no se pudieron sincerar, y lo que busca es justamente sincerar
esas primeras metas y acciones que estaban comprometidas en la versión inicial de la estrategia. Y no solamente es la estrategia del ministerio, es la estrategia de los 3 niveles de gobierno. Por lo tanto, el Ministerio del Ambiente ha hecho un trabajo muy fino para poder sincerar y establecer, digamos, a ciencia cierta cuánto es las contribuciones que estarían a nivel de cumplimiento logrando al término del año 2021, en el marco del bicentenario, dicho sea de paso. Entonces pasó de 147 acciones, ¿no? A plantear básicamente 90, ¿no? Entonces, aquí voy a mover un poquito esto para que ustedes puedan ver. Número de acciones al 2021 previstas en el plan de acción, valga la redundancia. Aquí están, miren, los 6 objetivos estratégicos que he descrito hace un momento. Están las metas para cada uno de los objetivos estratégicos, así, de manera cuantitativa, ¿no? Entonces, porque tienen que estar bien definidos los indicadores para poder luego cuantificarlo y saber en qué medida se está cumpliendo esos compromisos, ¿no? Repito, están las 13 metas, ¿sí? Están las 13 metas por cada uno de los objetivos. Y finalmente aquí están específicamente las acciones, ¿no? Ojo, esas acciones están planteadas, están sinceradas al 2021 para todos los niveles de gobierno. O sea, aquí en buena cuenta está la sumatoria total. Bien. Este cuadro que podría parecer bastante confuso, un poquito cargado, justamente es una secuencia o es un marco lógico cómo funciona la implementación a nivel del aparato estatal de los objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? De igual manera las metas Aichi y cómo se encuentran vinculados a los instrumentos de gestión de los distintos sectores y niveles a su vez de gobierno. Entonces, aquí arriba vamos a encontrar los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es el nivel multisectorial, ¿no? Plan de Acción Ambiental Nacional, las estrategias sectoriales, acá está la Agenda Nacional de Acción Ambiental, las líneas prioritarias del sector, las distintas metas, ¿no?, que hay a nivel del plana. Estas son, ojo, recomendaciones para que el Perú pueda aplicar prontamente a formar parte de la OCDE. Aquí vamos a tener los instrumentos de nivel sectorial. Entonces, la lógica es sencilla, es cómo van aterrizando la implementación de las acciones de estos objetivos de desarrollo sostenible en los distintos instrumentos de gestión, a su vez en los distintos niveles, sean sectoriales, ¿no?, ministerios, o de nivel territorial, ¿no? Por aquí están los llamados planes de desarrollo concertado, ¿no? Pueden ser regional, pueden ser municipal. Incluso por aquí saltan los planes maestros, que esto alude a los planes maestros de las áreas naturales protegidas. Y para el caso de los planes de vida, ¿no?, cae en el plano del Ministerio de Cultura, ¿no? Es indistinto porque hay incluso ejecución de acciones y actividades a nivel de programas presupuestales. Acá van a encontrar algunos de los principales programas presupuestales, quizás los más conocidos o asociados a materia de biodiversidad o de recursos naturales. ¿Cómo aterriza esto? Sencillo, ¿no? Tenemos planes de gestión desde el más alto rango, como el Plan Bicentenario, la Política Nacional del Ambiente, el PSEM, ¿no?, el Plan Estratégico Sectorial o Multisectorial, planes de desarrollo territorial. Entonces, cada uno de estos instrumentos de gestión tienen que tener inserto las directrices, las directivas que se desprenden de la política ambiental, ¿no? Entonces, en este caso, la estrategia de diversidad biológica,
la estrategia de cambio climático, la nacional. Entonces, cuando un nivel de gobierno sea regional, por ejemplo, dentro de su plan de desarrollo concertado, debe, digamos, de recoger estos lineamientos. Y cuando a nivel regional se conciban estrategias regionales, sea de diversidad biológica, sea de cambio climático, sea de gestión de riesgos de desastres, la lógica es que deben de tener también alineado, digamos, las mismas directrices sectoriales, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco la esencia que deben de contener. Aquí simplemente, y ya para ir terminando, hacer alusión a cómo han venido siendo construidos las estrategias regionales de cambio climático, ¿no? Son las etapas bajo las cuales se construyen las estrategias regionales de cambio climático. Todos los gobiernos regionales deben de contar con su estrategia regional de cambio climático en el marco del proceso de regionalización o descentralización, ¿no? Si bien es cierto, hay una estrategia nacional, como ya lo hemos visto, la lógica es que dentro del plan de desarrollo concertado regional aparezcan priorizados el componente de medio ambiente, porque justamente eso es lo que va a dar pie a que un gobierno regional pueda específicamente hacer la formulación de proyectos orientados a materia de biodiversidad. Si eso no está priorizado dentro del principal documento de gestión de un gobierno regional, como lo es el Plan Regional de Desarrollo Concertado, simplemente va a ser un buen deseo, ¿no? Entonces no se le puede normativamente justificar que un gobierno regional quiera invertir en materia de biodiversidad en tanto no se encuentre ese componente descrito, inserto, desarrollado dentro de este instrumento de gestión. Y a su vez, eso debe estar eslabonado, debe estar articulado con sus herramientas específicas, como una estrategia regional de diversidad biológica, como una estrategia regional de cambio climático, ¿no es cierto? Eh, entonces, eso es cómo funciona, así es como funciona la lógica de la implementación. Miren ustedes cómo hemos venido en ese efecto cascada. Empezamos con el convenio de diversidad biológica, los objetivos de desarrollo sostenible, las metas Aichi, la estrategia nacional de diversidad biológica y su plan de acción, y ya estamos al nivel de las estrategias regionales, ¿no? Y estas son las etapas por las cuales debe pasar una estrategia, desde la construcción, formulación, implementación y luego el monitoreo y evaluación del cumplimiento de estas estrategias cada cierta cantidad de tiempo. Un estado situacional rápido de cómo están a nivel nacional las estrategias de diversidad biológica. Solamente vamos a citar, este es un dato, ojo, del Ministerio del Ambiente a principios del primer trimestre del 2021, ¿no? Hago esa precisión. Estos son los departamentos que en este momento cuentan con estrategias de diversidad biológica vigente, son 15, y algunos otros que están en proceso. Cada uno de ellos está consignado aquí el estado en el cual se encuentra el proceso, ¿no? Desde declaratoria de prioridad, hay unos que están a nivel de grupo promotor, grupo técnico, plan de trabajo, en etapa de diagnóstico. Cusco está por acá, identificación de responsables. En el caso de Tacna está en documento final para aprobación por el Consejo Regional. Yo estimo que a estas alturas del partido ya debe estar aprobado su estrategia, pero bueno, es a manera referencial, ojo, y este es un dato del Ministerio del Ambiente, básicamente a principios de este año. Esto puede estar ya en este momento en otro estatus, pero la lógica era un poco mostrarles cómo el Ministerio del Ambiente el cumplimiento de sus funciones y competencias hace el seguimiento respectivo. En este segmento, con esto hemos llegado a la parte final y aquí voy a proceder a compartir un video temático respecto a la exposición del día de hoy. Vamos a hablar principalmente de los objetivos de desarrollo sostenible con una mirada ya más a futuro, más prospectiva, ¿no? Al 2030. Muy bien, entonces vamos a ver el video y luego del video retorno con
palabras finales. A ver, un momento, voy a silenciar mi micrófono para que podamos visualizar bien esto. Somos la primera generación capaz de acabar con la pobreza y la última que puede poner fin a los impactos adversos del cambio climático. En 2012, a 3 años de concluir la Agenda del Milenio, diseñada para elevar la calidad de vida en los países en desarrollo, se acordó en el seno de las Naciones Unidas redoblar esfuerzos para impulsar el bienestar de toda la humanidad, cuidando nuestro planeta. El reto era claro. Aún había millones de personas en pobreza extrema. Persistían grandes desigualdades. Se habían incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero y deteriorado los recursos naturales. Ningún país había logrado un equilibrio entre el desarrollo económico, social y medioambiental. Era necesario adoptar un nuevo paradigma, el desarrollo sostenible. Como nunca antes, el proceso de negociación contó con una activa colaboración de organizaciones de la sociedad civil, la academia, las empresas y los organismos internacionales. No obstante, había un gran desafío. Cada nación tenía prioridades diferentes. Como actor con responsabilidad global, México participó activamente en la construcción de acuerdos. Promovimos que se adoptara un enfoque multidimensional de la pobreza y que se reconociera el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género como aceleradores transversales del desarrollo. También alzamos la voz por la conservación de la biodiversidad y la necesidad de asumir compromisos nacionales para enfrentar el cambio climático. Luego de 3 años de consultas y debates, en septiembre de 2015, los líderes de 193 naciones acordaron y se comprometieron a cumplir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 que construimos y acordamos en las Naciones Unidas es, sin duda, el plan de acción más audaz, más noble y más exigente que ha adoptado la comunidad internacional en la historia reciente. Es una hoja de ruta para gobiernos nacionales y subnacionales, lo mismo que para todos los actores de la sociedad que tiene la misión de mejorar la vida de miles de millones de personas, sin dejar a nadie atrás. Hoy contamos con un gran acuerdo internacional, un plan para alcanzar 17 objetivos globales a partir de 169 metas medibles con 231 indicadores. La Agenda 2030 promueve el desarrollo integral y moviliza los esfuerzos de la humanidad para lograr fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos. Para México, la Agenda 2030 representa un compromiso de Estado al que se suman los poderes de la Unión, los 3 órdenes de gobierno, organismos autónomos, académicos, el sector privado y, por supuesto, la sociedad civil. Nuestro país ya cuenta con un comité técnico especializado que, con el respaldo institucional del INEGI, permitirá medir los avances. Un grupo de trabajo en el Senado de la República para dar seguimiento a la agenda. El compromiso de la Conferencia Nacional de Gobernadores para promover la Agenda 2030 a nivel local. Una iniciativa de planeación y presupuestación alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un área en la Presidencia de la República para coordinar su puesta en marcha a nivel federal. Y una alianza por la sostenibilidad con el sector privado.
La sociedad civil ha sido pieza clave en los procesos de consulta y orientación. Asimismo, diferentes agencias internacionales han acompañado nuestros esfuerzos para el diseño institucional. Gracias a estos avances, México da un paso más en su compromiso de Estado al establecer el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un mecanismo interinstitucional e incluyente que articula el trabajo de las distintas dependencias del Gobierno de la República y suma esfuerzos de organismos autónomos, destacados integrantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado, lo mismo que de gobiernos estatales y municipales. Este Consejo Nacional busca alentar el diálogo, la participación constructiva y las sinergias de los distintos agentes de cambio en las estrategias, políticas públicas y acciones que impulsen el desarrollo sostenible. Este Consejo demuestra que México adopta la Agenda 2030 como una misión colectiva de la mayor importancia para construir el futuro que todos queremos. Si buscamos que nadie se quede atrás, todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde. Gobierno de la República. Muy bien, colegas, con este video que pertenece a la República de México, estamos dando por terminada la sesión de hoy día. Es muy interesante este video porque nos muestra una experiencia de un país hermano y cómo vienen tratando de implementar, obviamente con las características que este país tiene, ¿no? Política y también desde el punto de vista cultural y los arreglos institucionales. Es un modelo como plantean, pero es en esencia también la explicación de qué es lo que se busca, qué es lo que propugna justamente un país en el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Muy bien, colegas, muchísimas gracias por la atención prestada y conmigo será hasta la próxima sesión. Con esto hemos terminado la segunda sesión del presente curso. Muchísimas gracias y que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Gracias.